Mucho gusto en saludarles. Mi nombre es el Padre Juan Pedro Alanís. Me ha invitado el Padre Alfredo Flores, su párroco de la Natividad del Señor en Santa Catarina, para compartir con ustedes un tema acerca del Espíritu Santo. Él me ha contado de que van a celebrar su vigilia de Pentecostés. Y el Padre estaba interesado en que les platicara un poquito acerca del origen de la fe en el Espíritu Santo en los primeros siglos de la Iglesia. En primer lugar, comentarles, hermanos, que la fe en el Espíritu Santo es algo que nos ha revelado Jesucristo y también ha sido una experiencia de las primeras comunidades cristianas que encontramos en el Nuevo Testamento. Cristo nos va a revelar que Él es el Hijo eterno del Padre y además Él nos va hablando acerca del Espíritu Santo y nos dice que es una persona. Él es un consolador igual que Él. Él va a recordarle a la comunidad cristiana toda su predicación, todo su mensaje. Entonces nos habla de una persona. Ahora bien, hermanos, las acciones que realiza el Espíritu Santo en la historia de salvación nos manifiestan que Él es Dios. Es decir, son acciones que solamente Dios puede realizar. Está el tema de la inhabitación del Espíritu en nosotros. La Sagrada Escritura nos dice que el Espíritu Santo vive en el alma del ser humano. Eso ya, si habita, es como si fuera el alma si fuera una casa, nos habla de una persona, pero al mismo tiempo nos habla de que el Espíritu Santo es inmaterial, o su naturaleza es inmaterial, porque el alma también es inmaterial, no es corporal. Debido a esa inhabitación del Espíritu Santo en nosotros, dice Pablo que nuestros cuerpos son templos. Y si nosotros preguntáramos qué es un templo, pues es el lugar donde habita Dios. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y entonces esto que nos manifiesta de que el Espíritu Santo es Dios. Debido a esa inhabitación, la Sagrada Escritura nos indica que gracias a ese Espíritu que vive en nosotros, el amor de Dios Padre se ha derramado en nuestros corazones. Y también debido a esa inhabitación, nos dice Pablo en Romanos 8:11, que podemos resucitar. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesucristo entre los muertos habita en sus cuerpos mortales, estos mismos cuerpos mortales recibirán vida debido al Espíritu que vive en ellos. ¿A qué voy con esto? Que en el Nuevo Testamento tenemos algunos datos de revelación de Jesucristo, tenemos una experiencia, tenemos una vivencia del Espíritu, y esos temas, esos datos son los que los padres de la Iglesia van a ir desarrollando en su teología y a desembocar la fe que tenemos actualmente en el Espíritu Santo como la tercera persona de la Santísima Trinidad. El desarrollo podemos decir que fue primero la afirmación de que el Espíritu Santo es Dios y en segundo lugar explicar cómo es que el Espíritu Santo es Dios. De los padres de la Iglesia que nos hablan de que el Espíritu Santo es Dios, yo quisiera entresacar o hablar de dos. En primer lugar, hablarles de Ireneo de León. Ireneo va a presentar al Espíritu Santo creando junto al Padre y al Hijo. Todo el cosmos, todos los seres han sido creados por el Padre, por medio del Hijo y del Espíritu Santo. De manera singularísima, el Padre ha creado al ser humano. Y la cita que desarrolla Ireneo de León es aquella del Génesis que nos dice que Dios tomó con sus manos un poco de barro y modeló al ser humano. Dice Ireneo, esta es una metáfora muy conocida de él, que las manos del Padre son el Hijo y el Espíritu Santo. Otro de los temas que va a desarrollar San Ireneo de León es el tema de la revelación divina. El Espíritu Santo es el que inspiró a los profetas lo que tenían que hablar. El Espíritu Santo es el que inspiró las Escrituras. Por tanto, si la palabra es divina y si el Espíritu Santo inspiró a los profetas, inspiró la Sagrada Escritura, es que el Espíritu Santo es Dios. Y un autor muy conocido, también clásico en ese tema, es San Basilio de Cesarea, que tiene un tratado sobre el Espíritu Santo.
Y entre los argumentos que desarrolla San Basilio de Cesarea es que el Espíritu Santo es Señor. Cuando el Espíritu Santo, en Hechos de los Apóstoles, elige a Pablo y a Bernabé para la misión y ordena: apártenme a Pablo y a Bernabé para la misión. Entonces dice Basilio: ¿cómo podría ser una criatura aquel que da órdenes, que guía a la comunidad cristiana? Y esto pues, va a pasar en varios momentos de los Hechos de los Apóstoles. Recuerdo, por ejemplo, en el caso de Felipe, el Espíritu Santo es el que le ordena a Felipe acercarse al eunuco, después de evangelizarlo, después de bautizarlo, el Espíritu Santo lo arrebata. Entonces son los argumentos o son de las citas que utiliza San Basilio para decir el Espíritu Santo es Señor. Basilio va a decir gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Según San Basilio, él guiándose en aquel texto bíblico de el envío a bautizar, yo los envío a todas las naciones, se bauticen en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces esa preposición que se utiliza, el i, le sirve a Basilio para afirmar la divinidad del Espíritu. Si se da gloria al mismo nivel al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, es afirmar la divinidad del Espíritu Santo. Más aún, lo que dice Basilio, que la Trinidad está indicada en los tres nombres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero la formulación que nos presenta la Sagrada Escritura habla de el nombre en singular. No dice bauticen en los nombres, sino bauticen en el nombre. Entonces está la mención de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, y está también el nombre en singular. Entonces ese nombre en singular nos indica la unidad divina. Los padres de la Iglesia tienen que explicar cómo es posible que el Espíritu Santo es Dios, si el Padre es Dios y si el Hijo es Dios. En el año 325, que fue el Concilio de Nicea, que se proclamó que el Hijo no era criatura, sino que el Hijo es Dios, tuvieron que recurrir al lenguaje filosófico a buscar una palabra propia para hablar de esa divinidad común del Padre y del Hijo, y utilizaron la palabra usía. El concilio afirmó o dijo que tanto el Padre como el Hijo poseían la misma usía, la misma sustancia y la misma hipóstasis, que era otro sinónimo, otra palabra griega que ellos utilizaban para explicar el misterio. Con los padres capadocios, San Basilio, y después con Gregorio Nacianceno y con Gregorio de Niza, se va a ir profundizando en el tema que se llama de las relaciones y después el tema de las procesiones. Es decir, se dieron cuenta que si la divinidad es común tanto al Padre y al Hijo, pues la divinidad tiene que ser común también al Espíritu. Tendrían el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo la misma divinidad, simplemente se distinguirían por las relaciones. Entonces, la misma palabra Padre e Hijo tiene que ver con una relación. El Padre es Padre debido a su relación con el Hijo y el Hijo es Hijo con respecto a su relación con el Padre. Al momento de explicar lo propio de la relación del Espíritu Santo, pues había algunas confusiones. Los padres de la Iglesia se concentraron en un pasaje de San Juan que nos dice que el Espíritu Santo procede del Padre, pero ellos decían, bueno, si el Hijo fue engendrado por el Padre y si el Espíritu Santo procede del Padre, entonces como que serían dos hijos. Para evitar decir que el Padre tenía dos hijos, la solución es afirmar que la relación Padre e Hijo es de generación y la relación del Padre con el Espíritu Santo es de procesión, basado en esta cita de San Juan. Para resolver el problema de la relación propia del Espíritu Santo y el tema de la procesión
hay una idea magnífica. Hay un principio trinitario que se ha hecho clásico con la formulación de Karl Rahner, según el cual la Trinidad económica es la Trinidad inmanente. Esto es algo muy sencillo. La forma en que Dios se ha manifestado en la historia de la salvación nos revela la intimidad de Dios, nos deja entrever la intimidad de Dios. Y aquí podemos relacionar un tema conocido en teología como las misiones divinas, relacionarlo con el tema de la relación y con el tema de la procesión. En el tema de las misiones divinas nos encontramos que hay un orden trinitario, es decir, hay una manera en que Dios se ha manifestado en la historia. Según este esquema de las misiones divinas, Dios Padre no es enviado por ninguna persona divina. A su vez, el Padre envía al Hijo y envía al Espíritu Santo. En el caso del Hijo, el Hijo es enviado por el Padre y a su vez el Hijo envía al Espíritu Santo. Si nos detenemos en el caso del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es enviado tanto por el Padre como por el Hijo. Aclaro aquí que se trata de misiones divinas, es decir, en el orden, la forma en que Dios se manifiesta en la historia de salvación. Al decir que el Espíritu Santo es enviado tanto por el Padre como por el Hijo, no estamos reduciendo la dignidad divina del Espíritu Santo o que fuera un Dios de segunda categoría. Si nosotros nos vamos a la Sagrada Escritura, nos damos cuenta que el Espíritu Santo ordena, dispone, gobierna a la iglesia, a las criaturas. El esquema de las misiones divinas nos puede ayudar a profundizar en el tema de las relaciones divinas y en el tema de las procesiones. El Espíritu Santo fue enviado tanto por el Padre como por el Hijo. Eso lo que significa es que la relación que constituye al Espíritu Santo es una relación entre el Padre y el Hijo con respecto al Espíritu Santo. Y eso tiene un fundamento bíblico muy fuerte. Voy a ponerles ahora alguna filmina con las citas bíblicas. Nos dice Juan 15:26 que el Espíritu Santo procede del Padre. Y a la vez nos dice la Sagrada Escritura que el Espíritu Santo pues también proviene del Hijo. Hay unos textos bíblicos muy interesantes. Dice Romanos 8:9, el que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Gálatas 4:6, y como somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Hechos 16:7 nos habla de el Espíritu de Jesús. Primera de Juan 4:13 dice que nos ha dado de su Espíritu. Juan 16:15 recibirá de lo mío. Entonces, lo que nos habla de estas citas bíblicas es que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. Quiero aclarar en primer lugar que cuando se habla de procesión, son una procesión eterna que sea del ámbito ad intra de Dios. Uno de los problemas de Arrio cuando decía que el Hijo era criatura era precisamente el tema de la generación. Decía él que si el Padre había engendrado un Hijo, hubo un tiempo en que el Padre no era Padre y había un tiempo en que el Hijo no existía. Entonces sabemos lo que eso implica. Si algo tiene un comienzo, tiene un origen en el tiempo, significa que es criatura. Entonces, desde Nicea se viene madurando la idea de que las relaciones, la relación padre e hijo son relaciones eternas. Por lo tanto, cuando hablamos de procesiones, no hablamos de origen temporal, sino son relaciones de origen, pero de orden eterno. Ojalá que este tema les haya servido un poquito, espero no haberles complicado demasiado. El interés de los padres de la Iglesia en aclarar
la identidad del Espíritu Santo tiene que ver con mantener esa experiencia originaria del Nuevo Testamento, una experiencia que nos habla de la salvación. El Espíritu Santo salva. ¿Y cómo salva? Salva a través de la inhabitación en nosotros, nos salva configurándonos con Cristo y finalmente nos salva otorgándonos el don de la vida eterna. Les mando un abrazo y una bendición.